¿Qué tal, gente? Nuevamente estamos aquí en Tugatox Digital y hoy van a aprender cómo convertir en repetidor este router Huawei clásico ONT de fibra óptica para que pueda repetir la señal. Este video que está aquí, y seguro si has venido del link del video rápido, ya saben, este video va a ser lento, detallado, explicado a detalle para que no te confundas. Los que quieren ver este mismo video pero de manera fast, rápida, los desesperados, los que les gusta acelerar el video a 2x, 3x, abajo en la descripción del video está el video rápido. En ese video no explico detalles, simplemente avanzo, hago todo de un clic. Pero aquí sí es para gente con paciencia, la gente que quiere aprenderlo detalladamente, la gente que de repente ya está llevando cursos de redes y quiere aprender estas cosas de manera lenta y rápida. Y bueno, como este video va a ser con paciencia, vamos a ir con paciencia. Primeramente, tienes acá el router, el principal, ¿ya? En este router es este Huawei, vamos a ver el modelo, les voy a mostrar el sticker, es lo que ven en pantalla. El modelo es un Ecolife G814525. De este router hay bastante variedad, ya hay versión B3, B1, B2, etc. Diferentes versiones, la IP varían, ya en este caso es la 192.168.18.1, pero en otros routers es .100, .100.1, ¿no? Los passwords también varían, a veces son EP User, a veces son Telecom Admin, etcétera. No hay varios passwords. De todas maneras, toda esa lista de passwords las voy a dejar en un link especial para que puedan ver todos los posibles passwords que puedan tener sus routers. Los de este modelo tienen mayormente este router y este IP, pero también varían, vuelvo a repetir, ¿ya? Lo demás que se ve son el SSID 2.4 y el SSID 5G, que son los Wi-Fi, ¿ya? Esos son para lo que se conecta al Wi-Fi de una banda y de doble banda. Y la clave del mismo Wi-Fi que viene por defecto en el router. Eso en caso que el router esté reseteado. Pero si tú tienes un router de una empresa que te ha quedado, obviamente ya no va a tener el mismo usuario. Seguro tiene otro nombre de red, otro Wi-Fi, etc. Pero no importa. La cuestión es que cuando entremos al router, todo eso lo podemos borrar y cambiar. No va a haber ningún problema. Así que lo que necesitamos, bueno, voy a volver a enfocar aquí. Perdón, acá. Ya, así que ya, una vez que has prendido tu router, no es necesario resetearlo ya. Hay gente que antiguamente yo le recomendaba resetear porque sí, había configuraciones tan duras que había que resetear, pero en este caso no. En estos routers NT es más flexible, no es necesario resetearlo. El reset se encuentra aquí, acá hay un puntito. Si les voy a enfocar aquí, a ver si llega. Aquí hay un espacio que dice reset, ¿no? Ese es en caso extremo, ¿no? Puedes resetear. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no recomiendo a veces el reset? Porque algunos routers están desbloqueados. O sea, cuando tienes en la mano están desbloqueados. Pero cuando metes el reset se bloquean y ya no puedes acceder al router en modo administrador. Y ahí te pelaste porque no vas a poder configurarlo en modo repetidor. Así que prefiero que hagan el tutorial así directo. Si ya puedes ingresar al modo administrador, a buena hora. Porque si no, frito pescadito. Bueno, ahora necesitamos que un cable RJ45, el que ven aquí. Este es un cable RJ45 clásico. Puede ser cualquier marca, modelo, etcétera, ¿no? La cuestión es que sea RJ45 Red, ¿no? El que va detrás de tu computadora. Este tutorial es enfocado netamente para computadora, laptop o PC. Si quieres hacerlo desde celular, yo voy a dejar en la descripción del video el video hecho desde celular, pero en este caso es con una computadora, la que vemos acá arriba, ¿no? Entonces ya eso lo conecto a la computadora, a su puerto de RJ45, y una vez que está conectado, recuerden que la computadora no debe tener internet, ¿ya? Nada que ver con internet. La computadora no debe tener internet. Acá ven, no tengo nada, ni wifi, desconectado, todo. No hay internet. Ya, una vez que tengo ahí, vamos a ingresar al router. Pero antes de ingresar al router tenemos que ir a panel de control. Vamos al buscador, a la lupa de Windows, y escribimos panel de control. Panel de control. Ahí te tiene que aparecer esto, ¿no? Panel de control. Una vez que escriben panel de control, nos va a salir. Ustedes lo van a tener de esta forma, en categorías. También se puede acceder así, pero yo les recomiendo cambiarlo. Acá en ver por categoría lo cambiamos a iconos grandes para que se vea rápido todo. Entonces una vez que lo tienes ahí, vamos a poner centro de redes y recursos compartidos. Ya, clic ahí. Una vez que estén ahí, cambiar configuración del adaptador, que es acá. Y una vez que estén acá en Ethernet, que es donde está conectado el cable, van a darle clic derecho y propiedades. Una vez que estén en propiedades, van a darle aquí en protocolo de internet versión 4 TCP IPv4, doble clic, y ustedes lo van a tener así, ¿ya? Así lo van a tener en plomo.
¿Por qué? Porque está en IP automática. Por lo general todas las computadoras la tienen IP automática, salvo que tú lo hayas cambiado en modo avanzado. Entonces lo que vas a hacer es darle clic donde dice usar la siguiente dirección IP y ahí manualmente vas a escribir esto. 192.168.18. Ahí puede ser cualquiera, ¿ya? En dirección IP puede ser desde el 02 hasta el 254, así que puedo poner 60 por ejemplo, ya. En máscara subred con solo darle clic automáticamente te pone la máscara subred. Si en caso no te la pone, escribes lo mismo que está aquí, 255.255.255.0. Y en puerta de enlace predeterminada, la puerta de enlace, esa sí es la IP que viene en el sticker, ya que viene aquí, que vieron aquí, es la 192.168.18.1, ya ahí va, ¿no? Entonces ahí vamos a escribir 192.168.18.1. Aceptar, aceptar y listo. Cerramos todo y nos vamos acá al navegador. Recuerden que no tengo internet, acá verifico, no hay internet, así que no piensen que tengo internet. Esto sale por defecto, tengas o no tengas internet. Entonces acá en la barra del navegador vamos a escribir de direcciones el 192.168.18.1 y dándole enter debería ingresar al router. Y ahí está, ya estamos en el router. Ahí sale, arribita dice G8145B5 Welcome to Huawei Web Page for Network Configuration. Entonces aquí en username van a colocar esta clave, no la del sticker, sino la que les voy a decir yo, que es para entrar al modo administrador. Si tú no entras en modo administrador este router, no vas a poder ingresar. O sea, ingresas, pero no vas a tener las opciones de administrador. La clave que viene por defecto en el sticker es solo para modo usuario. No puedes modificar ciertas cosas que son necesarias para que esto se convierta en repetidor. Así que si no tienes esa clave de administrador, pues no vas a poder ingresar. Entonces, la clave de administrador para este router es epadmin, o sea, con la E mayúscula P admin, así. Y el password es admin, la E mayúscula y la P minúscula, o sea, epadmin y admin EP, donde la E es la única que es mayúscula. Entonces vas en login y una vez que estés en login vas a ingresar a lo que es el Huawei, ¿no? Y acá estamos en el router, ya estamos en el router. Y lo único que tenemos que hacer es ir a avanzado, que es Advanced. Y en avanzado vamos a configurar como primera opción lo que son las redes Wi-Fi, o sea, los nombres de las redes Wi-Fi, justamente lo que queremos tener, ¿no? Entonces vamos a WLAN, acá abajito, acá en esta fila de la izquierda, WLAN, y en 2.4 Basic Network, ahí va a cambiar su nombre de red. La red de 2.4, que es de una banda un poquito más lenta, es puede ser cualquiera, ¿no? Por acá está Huawei 2.4, pero nosotros lo vamos a cambiar. Por ejemplo, le vamos a poner Gatox 2.4G, ¿no? Y la clave Gatox Digital. Gatox Digital. La clave es en WPA Pre-Share Key, ¿ya? Ahí se cambia la clave. No dice 86 caracteres, ahí es aquí donde se cambia la clave, ¿ya? Aquí. Aplicar. Luego vamos a 5G Basic Network. Solo esos dos, en básico, no vayan a avanzar ni nada, solo en básico. 5G Basic Network. Y aquí ponemos Gatox Digital. Obviamente tú puedes poner cualquiera, abuelita.com, abuelita 3, lo que quieras, el nombre que quieras. Gatox 5G. Yo estoy poniendo eso porque quiero. Y en la clave lo mismo, ¿no? Gatox. Porque esto es un ejemplo, ¿no? Gatox Digital. Gatox Digital. ¿Listo? Ahí ya configuré mis redes Wi-Fi. Perfecto, ¿no? Ya estoy perfecto, mis redes Wi-Fi. No modifico nada más. Ya tengo las redes configuradas. Ahora me voy arriba donde dice LAN. En LAN, esto que dice Layer o Layer 2/3 port, eso no lo vas a tener en modo usuario. Si nosotros entramos con la clave que vino en el sticker, no va a aparecer eso. Y si no aparece eso, no vas a poder configurar el router para que sea repetido. ¿Por qué? Porque tienes que habilitar los LAN del 1 al 4. ¿Qué son los LAN? Los LAN son los puertos amarillos. Ya, estos puertitos que ven aquí, estos son los LAN 1, 2, 3, 4. Si no están habilitados, no va a poder recibir señal por ahí y no va a poder repetir. Por eso es que es muy importante que estés en modo administrador. Una vez que estamos en modo administrador, vamos a habilitar estos 4, solo dándole check azul a todos y aplicar. Ahora sí ya tenemos habilitado esos puertos. Ahora, en lo que es DHCP Server, es muy importante deshabilitar estos tres, donde dice Enable Primary DHCP Server, Enable DHCP Server Relay, Enable Option 125. Esos tres tienen que estar deshabilitados, ¿eh? Deshabilitados. Aplicamos y listo, perfecto, estamos bien hasta ahí.
Y como punto final vamos a ir a LAN host. Y acá viene la parte principal. LAN host es el IP original, ¿no? El IP original del sticker es 192.168.18.1. Lo voy a cambiar porque necesariamente voy a tener que cambiarlo porque hay routers que son similares con la IP. Si tu router, el principal que tú tienes en casa, no tiene esa IP, pues no va a haber problema. Pues imaginemos que tu router, no sé, que sea de Claro, pues, y su IP es 192.168.100.1. No va a chocar. Pero quizás tú, yo no sé la dirección IP de mi otro router, cuál será. Entonces, para evitarnos ese problema y no vayas a fallar, mejor cambiémoslos por una IP que es rara y que no vas a encontrar en otros routers. Entonces el 18, solamente el 18 es necesario cambiarlo. Entonces el 18 lo puedo cambiar por un 30, un 20, un 50. En este caso le pondré 25. ¿Ustedes alguna vez han visto un router que tenga este IP? 192.168.25.1. No, bien raro. Yo nunca he visto uno que tenga 25. Así que le voy a aplicar y ya está. Con esto ya no vas a poder volver a ingresar al router. Ojo. Y acá ya parece que se quedó en estático, pero no, ya no puedes ingresar. Si volvemos a tipear la IP principal, ya no va a ingresar. Se va a quedar rodando acá y no va a ingresar. Ya no va a ingresar. Mira, 192.168.18.1 ya no ingresa. Porque ya le hemos cambiado el IP a 25. Entonces ya, pero de todas maneras aquí ya terminó el tutorial. Aquí ya está configurado. Lo único que tenemos que hacer es darle clic aquí. Vamos otra vez a panel de control o escribimos panel de control en el buscador de Windows. Vamos a centro de redes, recursos compartidos. Lo mismo que hicimos al comienzo. Volvemos a darle clic en cambiar configuración del adaptador. Ethernet, clic derecho, propiedades, y ahí donde dice protocolo de internet versión 4, otra vez doble clic, y aquí, ¿se acuerdan que pusimos este IP? Tenemos que dejarlo en automático. ¿Por qué queremos dejarlo en automático? Porque si le dejas ese IP, que es solamente para acceder al router, no va a tener internet tu computadora y te vas a quedar sin internet en la computadora que hiciste el trabajo. Así que déjalo en automático. Esto es muy importante, este paso. Aceptar y ya está. Con eso ya hemos terminado el tutorial. Lo único que tenemos que hacer es esto. Vamos acá y ya. Con esto terminó el tutorial. Quitamos el cable de configuración que estaba en la PC. Y ahora vamos a colocar el cable de red que sí viene del router principal de tu router que tiene internet. Le hemos puesto un cable. En este caso es un cable como de 13 metros que está conectado a mi router que está por ahí abajo. Entonces le voy a dar aquí. Le voy a conectar para que alimente este router y le dé internet. Entonces por aquí viene el internet y ya lo alimentó. Ya tiene internet. Ya puede repartir por Wi-Fi o por los puertos LAN que están habilitados. O sea, si de acá saco otro cable, puedo alimentar otra computadora. O sea, una PC, ¿no? 3 PC puedo alimentar, pues me quedan 3 espacios, ¿no? Y por Wi-Fi. ¿Cómo comprobamos? Vamos a entrar aquí a este celular y vamos a comprobarlo. Voy a entrar al celular, voy a conectarme a alguna red, ¿ya? A ver. Vamos a conectarnos aquí a la red. Bueno, están las dos, ¿no? Acá está Gatox 2.4 y Gatos 5G. Voy a entrar a Gatos 2.4, ¿ya? Voy a poner la clave que es Gatos Digital. Y voy a poner conectar. Y vamos a ver que se conecta. Ahí dice Gatox 2.4, ¿no? Es una de las redes que configuramos. Listo, ya se conectó. Ahora vamos a probar en el speed test cómo va la velocidad. Este es el internet más lento, ¿no? La de una banda. La de 5G la más rápida de doble banda, ¿no? Y perfecto, ahí tenemos casi 100 megas. Pero es que es porque ese es 2.4. Ustedes lo que no saben o no saben diferenciar qué es 2.4 o 5G es la banda, ¿ya? La doble banda. Gigahertz son, ¿no? Entonces, en doble banda va a captar toda mi fibra óptica. En una banda solo eso, ¿no? Que ven 100, que es casi un poco menos que la mitad. Si yo me conecto a la de 5G, que es doble banda, van a ver la gran diferencia. Acabo de poner Gatox 5G, que ya le he logueado. Previamente la había logueado. Ay, esta luz que afecta. Y ahora sí, ya me conecté a la de 5G y van a ver la diferencia, ¿eh? Si vuelvo a hacer scan, van a ver la diferencia del 5G con 2.4. Como es doble banda, agarra toda la fibra, miren. Miren la gran diferencia. Tremenda, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso es bueno cuando estás en 5G. Pero algunos dicen, pero ¿por qué no todos se conectan a la 5G? Es que tiene
Ventaja y desventaja. ¿Cuál es la ventaja de la 5G? Que es súper rapidita, es doble banda, doble velocidad, full, ¿no? Te agarra el Wi-Fi 6, todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí estamos viendo 280, 247, súper potente, ¿no? De fibra óptica. ¿Qué pasa? La 5G es doble banda, tiene un alcance completo, o sea, tiene un ancho de banda muy grande, pero su alcance, su distancia es muy corta. Entonces, mientras más te alejes, más rápido se va la señal. Mientras que la de 2.4 es en una banda, su alcance es más largo, se podría decir, ¿no? O sea, si te vas más lejos, la que va a llegar siempre es la de 2.4, pero la 5G se va a desaparecer, no va a llegar. Entonces es más recomendado usar la de 5G cuando estás cerca al router, o literalmente cerca. Pero si quieres tener la de 2.4, esa sí te agarra más lejos. O sea, puedes estar en un piso, dos pisos y llega todavía la de 2.4. Pero la 5G ya no llega. Esa es la única desventaja de la 5G, que es doble banda. Entonces nada. Ahora, y aquí ya terminó el tutorial, todo quedó perfecto, bien, todo eso. La gran pregunta que seguro muchos de ustedes dirán, Gato, ¿y si quiero volver a ingresar al router? Porque esa es una pregunta muy fuerte que siempre me han hecho. Si vuelvo a ingresar al router, ¿cómo hago? Hacen esto. Recuerdan que lo cambiamos a punto 25. Uy, mi gato apareció por ahí. Ya, vamos a hacer esto. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar a panel de control otra vez. Y vamos a hacer esto. Centro de redes y recursos compartidos. Cambiar configuración del adaptador. Lo mismo de siempre, ¿no? Clic derecho en Ethernet. Propiedades. Ya. Perdón, vamos a tenerle que poner, vamos a conectar el cable, pues, ¿no? ¿Cómo olvidar? Acá vamos a conectar, vamos a quitar el cable, vamos a volver a conectarle el cable a la PC con el cable amarillo, que es el cable que está conectado a la PC, para configurar, obviamente, ¿no? Si no, pues no va a detectar nada, ¿no? Bueno, ahora sí, volvemos acá. Y acá donde dice protocolo de internet versión 4, doble clic. Y en usar la siguiente dirección IP van a poner esto. 192.168.25.50 puede ponerle, ¿no? Acá lo mismo de siempre, 255.55.55.0 y aquí 192.168.25.1. Recuerdan que lo cambiamos a 25, tienen que poner esa, la IP que cambiaron. Si le pusieron 30, pues va a 30. Si pusieron 50, va a 50, 60, 60 aquí, ¿no? En esta opción del donde dice el 25. Si no, no van a poder ingresar. Y el 18 tampoco va a ingresar porque el 18 ya se borró, ya se cambió. Aceptar, aceptar. Cerramos, abrimos el navegador. Aquí tenemos el navegador, escribimos 192.168.25.1 y ahora sí va a ingresar, ¿ven? Si yo pongo 18 cualquier número, no va a ingresar. Y muchos de ustedes se van a estar rompiendo la cabeza y diciendo, ¿cómo? ¿Por qué ya no ingresa? Porque claro, porque ya cambiaste tu IP, no te olvides, cuando cambias la IP principal, la puerta enlace, ya esto no va a ingresar. Tienes que poner la que cambiaste, que es en este caso 192.168.25.1. Entonces me conecto con la clave de siempre, Patmin, que la tengo grabada aquí. Y como ven, ya ingresé. Pongo avanzado, pongo LAN host y se fijan en LAN host, está la IP que cambiamos, ¿no? Ahí está, 192.168.25.1. Aquí ya puedo ingresar a WLAN, que es el Wi-Fi, y cambiar la clave, ¿no? En caso que tú no quiero, alguna persona que no quiero que tenga mi clave ya la tiene, pues acá la cambias, ¿no? La vuelves a cambiar aquí en WPA Pre-Share Key, ahí la cambias. O cambias el nombre de red también, la puedes cambiar cuando se te dé la gana. Siempre que vas a hacer un cambio, siempre vas a tener que hacer esto: conectar el router a la PC, poner la IP manualmente, luego ingresar al navegador, poner la IP y así ingresas, ¿no? Siempre ese es el mismo método. ¿Listo? Ese es el método seguro e infalible. Y bueno, nada más que decirle que gracias por todo, ustedes los suscriptores. Y este video ha sido un poquito más lento para que puedan aprender bien a detalle todo con respecto a este router. En el otro tutorial ha sido súper rápido, pero los que no entendieron, me imagino que con esto ya habrán solventado sus dudas. Esto ha sido todo en Tu Gato Digital. Los que quieran ver el tutorial en celular, también en la descripción del video van a ver para celular. Los que no tienen PC, lamentablemente, pues pueden hacerlo de celular, pero ahí tienen sus técnicas. Bueno, y no se olviden, antes que me vaya, tienen que volver a panel de control, centro de redes, recursos compartidos, cambiar la configuración del adaptador, clic derecho en Ethernet, propiedades. Nunca se olviden esto, protocolo de internet versión 4, doble clic. Nunca se olviden esto, nunca deben dejar esa IP. Nunca se olviden en dejar ese IP, porque si dejan ese IP y desconectan todo y vuelven a poner internet en su computadora, no va a acceder a internet porque ese IP pues no tiene nada que ver, ¿no?
pónganlo en automático otra vez. Siempre deben dejarlo en automático después de cualquier configuración. O sea que siempre que termines una configuración de router, deja en automático tus direcciones IP. Aceptar, aceptar, y ahora sí ya puedo conectar mi internet tranquilamente, ¿no? Bueno, esto ha sido todo en Tu Gato Digital. Ya puedo habilitar aquí mi Wi-Fi tranquilamente, ya mi Wi-Fi normal, ¿no? de esta computadora. Y esto lo puedo desconectar. Y ya saben, esto tiene que ir cableado. Si ustedes se preguntan, Gato, ¿y no puede haber sido así Wi-Fi neto que se conecte? No. Ningún router de este tipo que las empresas te entregan, ya sea de router Huawei, de este modelo, este G, o lo que sea de cualquier empresa, de esos routers ONT, ya sea de ONT, de HFC, o lo que sea coaxial, no viene con esa opción. No hay forma de que se conecte esto por Wi-Fi. Es necesariamente que tiene cableado el internet aquí para que después esto reparta. Pero les conviene mucho porque para la gente que quiere repartir, por ejemplo, de aquí al tercer piso o cuarto piso, de nada te va a servir compartir Wi-Fi de esto a cuarto piso. No se va a conectar. La gente a veces cree que la señal de Wi-Fi es tan potente que va a llegar al repetidor y del repetidor te va a llegar muy bien. No. Aún así, llegar apujando a conectarse en un access point así vía Wi-Fi sola, la señal sería muy pobre la que reparte. Porque con la justa llegado se pierde mucho la señal, se le pierde mucho. Por eso te digo que en cambio con cable no hay pierde. Con cable, cuando tú conectas con cable el router, esto te asegura 100% que lo que va a repartir es purazo. O sea, tal cual como tienes el router abajo. Ya por ahí le pones su canaleta, todo lo llevas hasta el cuarto piso, pero una vez que esté en el cuarto piso, esto ahí, todo el piso va a tener internet. Ya sea por una banda 2.4 o por la doble banda 5G. Esa es la gran diferencia y la ventaja que tiene de que sea cableado, ¿no? Cuando compra un buen cable, categoría 6, categoría, si va a ser varios pisos, categoría 6, un buen cable y listo, ¿no? Por ahí lo cableas con tu canaleta, lo camuflas y te reparte, pero perfecto. Bueno, esto ha sido todo en Tu Gato Digital. Nos vemos, gente. Lo que quieran ver, después un tutorial de lo que es UCBs, cómo aprender a compartir archivos por USB acá, películas, poner películas por USB para verlas y se compartan en red o impresora, etcétera. Todo eso lo vamos a ver en otro tutorial. Suscríbanse, denle like, pongan la campanita para que pongan todos los videos y los links, claves alternativas, todo eso van a estar ahí en la descripción del video o en el primer comentario fijado de este video. Nos vemos, gente. Esto ha sido todo en Tu Gato Digital.